Jesucristo llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo la montaña se sentó. Una cantidad de gente acudió llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos, enfermos. Lo pusieron a los pies del Maestro y él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Todos glorificaban a Dios. Entonces Jesucristo llamó a los apóstoles y les dijo: me da pena esta multitud porque hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos dijeron: ¿dónde podremos conseguir en despoblado bastante cantidad de pan para tanta gente? Jesucristo dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 panes y unos pescados. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 29 al 37. Servir con los sentimientos de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 4 de diciembre, año 2024. Nuestro santo para hoy es un doctor de la iglesia. Su nombre es San Juan y está ubicado en Damasia, por eso le dicen Damasceno. San Juan Damasceno, doctor de la iglesia, defensor de la importancia que tienen las imágenes en la vida religiosa católica y las reliquias de los santos. También un intelectual, un excelente teólogo, un hombre con proyección de futuro. Está ubicado por allá en el siglo VII de la historia de Damasco. Allí nace y por eso es San Juan Damasceno, en la ciudad de Damasco, que es la capital de Siria. Y este santo creció en el seno de una familia muy cristiana, muy devota, una familia que lo apoyó mucho. Ingresó al monasterio, fue ordenado sacerdote, combinó el estilo de vida de la oración monacal, la ascesis, el sacrificio, con la teología y con el trabajo pastoral. Entonces le tocó defenderse también. La mayoría de santos en el siglo y en el momento se defendieron contra algo, porque la iglesia siempre ha sido perseguida desde su fundación hasta hoy. No hace falta alguien pues que diga que está en contra o que critique. Pues apareció el emperador de Constantinopla, León III, y ese emperador quiso lucirse cuando lo nombraron emperador y acabando con todas las imágenes de los templos católicos. El objetivo era acabar con todos y quemar todas las imágenes, que era lo que provenía del mundo de los iconoclastas, que se llamó así, la iconoclasia. Acusaban a los católicos de idolatría por tener imágenes y venerar imágenes. El santo solucionó el problema de la importancia de se le rinde culto y adoración a Dios y se venera una imagen que representa un santo o una reliquia de una persona que es ejemplo para la vida de la comunidad. Una cosa es venerar y otra cosa es idolatrizar. El Papa Benedicto XVI en su momento lo logró. Le dijo al mundo que San Juan Damasceno fue de los primeros en distinguir el culto público y privado de los cristianos. La palabra adoración para Dios, rendirle adoración, adorar a Dios, latreia y veneración. Otra palabra en español, proskinesis en griego, para significar
como venerar algo que está representando una realidad. Son dos cosas en español muy diferentes. San Juan Damasceno, nuestro santo para el día de hoy. Hay que vivir la fe y hay que darle ejemplo a los demás según los sentimientos de Cristo. Buena propuesta hoy de la palabra de Dios en el capítulo 15, Evangelio según San Mateo, para pedirnos a los católicos cómo se puede vivir una religión según los sentimientos de Cristo, según los sentimientos de Cristo. Y los sentimientos es que Jesucristo se destacó siempre por pensar en los demás, servirle a los demás, hacerle el bien a los demás, respetar la manera de ser de los demás, no entrar en conflicto con los demás. Eso en una sola palabra se llama altruismo. Hay que vivir una religión católica que sea muy altruista, que piense en los demás. Por ejemplo, imagínense una persona altruista en su personalidad, excelente. Cuando uno encuentra estudiantes, cuando uno fue estudiante, decía, qué compañero tan servicial, tan amable, cómo piensa en los demás, qué personalidad tan buena tiene esa persona. Es una persona muy altruista. Entonces no te olvidas nunca de los demás porque serás una buena persona altruista. Y ahí tenemos a Jesús de Nazaret y lo tenemos sanando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos. Todos los enfermos los llevaban a él porque él estaba pensando en los demás. También fue muy prudente en no entrar en conflicto con los demás. Eso también se llama ser altruista. Evitar y no entrar en conflicto con los demás. No ser como muy peyorativo. Mahatma Gandhi, que fue un dirigente muy destacado de la independencia de la India, Mahatma Gandhi fue un pacifista, político, pensador, un excelente abogado hinduista. Recibió de Rabindranath Tagore y se quedó tan admirado de este señor que le colocó un nombre honorífico Mahatma. Y entonces la gente dice Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Cuando una persona tiene ese don, ese talento, ese carisma de ser altruista, pensar mucho en los demás, lo contrario es egoísta. Demasiado juez de los demás, es más altruista, entonces ahí tienen un Mahatma Gandhi. No hay camino para la paz es el camino. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, Mahatma Gandhi. La felicidad es cuando lo que piensas coordina, cuando lo que haces con mucha armonía, Mahatma Gandhi. Un cristianismo vivido desde ahí, de ser una persona muy altruista, es un excelente católico, un excelente sacerdote, un misionero que vale mucho. Dios siempre toma la iniciativa. El mayor ejemplo es Dios altruista. Él siempre tomó la iniciativa para darle la mano a las personas. Es una actitud que debemos aprenderle al Hijo de Dios, al Maestro de Nazaret. Estar como atentos a la otra persona, a la sociedad, al mundo, a las necesidades, a la familia. Descubrir, por ejemplo, el dolor, la angustia, la desesperación de la otra persona. Dolor, angustia. Por ejemplo, los que trabajan en hospitales, en clínicas, en sitios, como pedirle a Dios esa gracia de ser una persona altruista y no trabajar en un sitio eso solo por un sueldo, por un dinero, cuando necesita gente con más amor y cariño que atienda al anciano, a la persona limitada,
al que está en cama, al enfermo, al paralítico. Miren cómo se luce una persona. El punto no es el sueldo que me van a pagar, el punto es tengo ese don que se llama altruismo. ¿Cuánto bien le hace a la Iglesia Católica una persona altruista? Un laico muy bueno, dado a los demás, altruista. Un sacerdote muy entregado a la comunidad, altruista. Darse cuenta que Dios propone pensar en la posibilidad de las necesidades de los demás, preocuparse por el estado de los demás. Eso puede ser una virtud, tener un sentido que llamamos altruismo. Ahora preguntémosle al diccionario de la lengua española, ¿qué es el altruismo? Y el diccionario va a contestar, es la abnegación, la generosidad, el desprendimiento, la caridad. Esta palabra me gusta mucho, la filantropía con los demás. Una persona altruista es una persona muy filantrópica. Piensa mucho primero en los demás. Es tener como esos sentimientos de procurar siempre el bien para los demás. Un buen altruismo califica la conducta de cada persona por el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Una buena persona altruista no espera nada a cambio. No se le escucha eso tan feo que uno le escucha cantidad de gente, gracias a mí, yo le di. Si supieran la plata que me tocó gastar en esta persona, no, ni para qué les cuento. No tiene ni asomo de altruista esa persona. El Papa Benedicto XVI ha recordado que la intención de hacer el bien mirando a Cristo en el otro es una característica de la doctrina social de la Iglesia Católica. Practicar el altruismo según la fe. Por ejemplo, hay una frase de esas antiguas aforismos en latín, alter Christus, como decir otro Cristo, mirar a la otra persona, dice el Papa Benedicto XVI, lo que verdaderamente diferencia a las obras de caridad es ofrecer un servicio con el corazón y con los sentimientos de Jesús. Oigan eso, con el corazón y con los sentimientos de Jesús. Y eso lo decía el Papa Benedicto XVI por allá en el año 2010 en una conferencia en el Consejo Pontificio Cor Unum. El apóstol San Pablo, por ejemplo, nos recuerda dónde debe estar el punto de la caridad con los demás. Por ejemplo, ¿dónde está el punto de ser caritativo? Si usted es altruista o le ha pedido a Dios el don del altruismo, la gracia de pensar en los demás, entonces la caridad, hacerla sin fingimiento. Oigan eso. Si quiere que la obra de caridad sea para alabanza y gloria de Dios, todo lo que usted haga por los demás sin fingimiento. ¿Fingimiento qué es? No espere honores ni glorias, llamadas telefónicas, agradecimientos, mensajes en las redes sociales. Gracias, mil gracias por todo lo que usted hace por mí. No espere eso. Entonces, primer requisito de la Biblia, practique la caridad como una persona altruista todos los días, sin fingimiento. Eso es lo que permite la Santa Biblia. Jesucristo multiplica panes y peces pensando solamente en los demás. Esta gente tiene hambre, tienen todo el día, han estado aquí sentados escuchando el discurso, deben estar cansados, deben tener hambre, deben tener sed. Hagamos algo, muchachos. Y los muchachos que seguían a Jesucristo le dijeron, ¿pero dónde? Por aquí no hay una panadería cerca para comprar 10,000 panes. No, eso, ¿dónde los vamos a conseguir? Y Jesucristo, como sí piensa en los demás, la única pregunta que se le ocurrió a Jesucristo es decir, ¿cuántos panes y cuántos peces tienen? Vengan para acá, yo les soluciono el problema con algo que se llama altruismo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Vivir según los sentimientos de Jesús de Nazaret, la religión católica.
Si quieres cambiar el mundo, cambia tu manera de ser. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.